Estaba terminando de arreglarme para la cena en casa de mi hijo, cuando mi teléfono vibró violentamente sobre la mesa del lavadero. Era un mensaje de Rafael, mi abogado. Llámame inmediatamente. Las letras mayúsculas me saltaron a los ojos como gritos desesperados. Rafael nunca escribía así. En 15 años de conocernos, jamás había visto tanta urgencia en un mensaje suyo. Mis manos comenzaron a temblar mientras marcaba su número. Había algo en esos signos de exclamación que me heló la sangre completamente. El teléfono sonó 1, 2 veces. Hortensia, su voz sonaba cargada de una gravedad que nunca antes había escuchado. Tengo que contarte algo sobre Valentín. Algo terrible que acabo de descubrir y que no puedo esperar ni un minuto más para decirte. Mi reflejo en el pequeño espejo del lavadero me devolvió la mirada de una mujer de 65 años que acababa de sentir cómo el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Me dejé caer en la silla de plástico donde guardaba mi ropa, mi vestido verde arrugándose mientras esperaba escuchar lo que cambiaría mi vida para siempre. Dime, Rafael, dímelo todo. Tu hijo y su esposa están planeando internarte en un asilo, Hortensia. Tienen documentos falsificados que dicen que sufres de demencia senil. Ya contactaron 3 lugares diferentes y uno de ellos me llamó para verificar tu información legal porque les pareció sospechoso. Las palabras cayeron sobre mí como piedras heladas. Mi corazón se detuvo por completo. Valentín, mi único hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, que alimenté con mis propias manos, que cuidé cuando tenía fiebre, que consolé cuando lloraba por pesadillas. Pero eso no es todo, continuó Rafael, su voz quebrándose ligeramente. Han estado moviendo tu pensión de $600 mensuales a una cuenta que solo ellos manejan. Además, quieren que firmes una escritura donde les das la casa que compraste con el seguro de tu esposo. Hortensia, te están despojando de todo. Cerré los ojos y respiré profundamente. El aroma del detergente del lavadero se mezcló con el perfume barato que me había rociado minutos antes. Todo mi mundo se estaba desmoronando en pedazos microscópicos, pero por alguna razón extraña, una parte de mí no se sorprendía. Mi corazón lo había estado susurrando durante meses. Los recuerdos llegaron como una avalancha imparable. Valentín a los 5 años, corriendo hacia mí con sus bracitos extendidos después de un día en el jardín. Sus ojos brillando cuando le preparaba sus galletas favoritas los domingos por la tarde. La forma en que se acurrucaba contra mí cuando tenía miedo de las tormentas, sus deditos pequeños y suaves aferrados a mi camisón rosa como si yo fuera su único refugio en el mundo. Mamá, cuando sea grande voy a cuidarte siempre. Vamos a vivir juntos y yo te voy a comprar vestidos hermosos y perfumes caros, me decía con esa vocecita dulce que ahora me parecía un eco lejano y cruel. ¿Dónde había quedado ese niño tierno? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en un extraño que planeaba encerrarme como a un animal viejo y enfermo? Hortensia, ¿estás ahí? Sé que es mucho que procesar, pero tenemos que actuar rápido. Estoy aquí, Rafael. Solo necesito un momento. Abrí los ojos y me miré nuevamente en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma de hace 5 minutos. Había algo diferente en mi expresión. Algo más duro, más determinado. Como si una llama que había estado apagándose lentamente acabara de recibir una ráfaga de oxígeno puro. Durante los últimos 3 años, desde que vendí mi casita en el barrio y vine a vivir con Valentín y Beatriz, había sentido que me estaba volviendo invisible. Primero fueron pequeñas cosas. Me quitaron la silla de la cabecera de la mesa del comedor porque estorbaba el paso. Después me dijeron que no podía usar el baño principal porque gastaba mucha agua caliente. Luego movieron mi cama al lavadero porque necesitaban el cuarto para la oficina de Beatriz. Cada humillación había llegado envuelta en excusas razonables, acompañadas de sonrisas falsas y palabras melosas. Es temporal, mamá. Solo hasta que arreglemos el otro cuarto. ¿Entiendes, verdad? Y yo, como una tonta, había entendido. Había sonreído. Había aceptado. Rafael, quiero que me digas exactamente qué documentos han falsificado y qué podemos hacer para detenerlos. Tienen un certificado médico falso de un doctor que ni siquiera existe. Dicen que tienes episodios de confusión, que olvidas pagar cuentas, que te pierdes en la calle. Todo mentiras, claro, pero muy bien elaboradas.
También tienen testimonios de vecinos que supuestamente te han visto desorientada. La rabia comenzó a hervirme en el pecho. Vecinos que ni siquiera me conocían, testificando sobre mi salud mental. Un doctor fantasma diagnosticándome con enfermedades que no tengo. Mi propio hijo orquestando mi destrucción con la precisión de un cirujano. ¿Cuánto tiempo tenemos? La audiencia está programada para el próximo miércoles. Hortensia, son solo 5 días. 5 días para salvar mi libertad. 5 días para demostrar que no soy la anciana senil que han pintado en sus documentos. 5 días para pelear por la dignidad que me quitaron gota a gota, humillación tras humillación. Me puse de pie lentamente, alicé mi vestido verde y respiré profundo. En el espejo vi a una mujer que había sido subestimada demasiado tiempo. Una mujer que había criado a un hijo, que había trabajado 30 años en la fábrica textil, que había cuidado a su esposo enfermo hasta sus últimos días, que había sobrevivido a la muerte de sus padres, a la crisis económica, a la soledad. Rafael, cancela todo lo que tengas esta semana. Vamos a luchar. Perfecto. Hortensia. Mañana mismo empezamos con la documentación. Por ahora, mantén la calma y no les digas nada de lo que sabes. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio absoluto. El lavadero donde ahora vivía se sentía más pequeño que nunca. Las paredes de cemento frío, la máquina de lavar que goteaba constantemente, el montón de ropa sucia en la esquina. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo había permitido que mi vida se redujera a estos 4 metros cuadrados húmedos y sin ventanas? Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me llevaran lejos de este lugar. Muy lejos, a una época donde todo era diferente. Valentín tenía 8 años y acababa de perder su primer diente. Corrió hacia mí con los ojos brillantes de emoción, su sonrisa desdentada iluminando toda la cocina de nuestra casita en el barrio San Miguel. «Mamá, mamá, mira», gritaba mientras sostenía el pequeño diente entre sus dedos como si fuera un tesoro. Recuerdo perfectamente el olor a canela que flotaba en el aire porque estaba horneando su postre favorito, flan casero con caramelo dorado. Sus manitas todavía olían a jabón de glicerina después del baño, y su cabello húmedo dejaba gotitas en mi delantal rojo. El ratón de los dientes me va a traer dinero, ¿verdad, mamá? Por supuesto, mi amor. Pero tienes que portarte muy bien y poner el diente debajo de tu almohada, le respondí mientras lo abrazaba fuerte contra mi pecho. Su cuerpecito cálido se acurrucó contra mí con esa confianza absoluta que solo los niños pueden tener. Era como si yo fuera su mundo entero, su refugio seguro, su superhéroe personal. Esa noche, después de que se durmió, puse una moneda de 50 centavos debajo de su almohada y me quedé observándolo respirar. Sus pestañas largas rozaban sus mejillas sonrosadas, y de vez en cuando sonreía dormido. Algún día te voy a cuidar a ti, mamá. Cuando seas viejita, yo voy a trabajar mucho y te voy a comprar una casa grande con jardín lleno de flores, murmuró entre sueños. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras regresaba al presente cruel. ¿Dónde había quedado ese niño que prometía cuidarme? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que ahora planeaba encerrarme en un asilo para robarme todo lo que tengo? Me levanté y caminé hacia la pequeña ventana del lavadero. Afuera, la noche estaba cayendo y las luces de la calle comenzaban a encenderse una por una. Desde aquí podía escuchar las voces de Valentín y Beatriz en el comedor principal, riéndose y conversando como si nada hubiera pasado. Como si no acabaran de destrozar mi mundo en pedazos. La vieja está muy callada hoy, escuché la voz de Beatriz filtrándose por las paredes delgadas. Mejor. Menos problemas para nosotros, respondió Valentín con una frialdad que me atravesó como un cuchillo helado. ¿La vieja? ¿Así me llamaban cuando yo no estaba presente? Toda mi vida había trabajado desde las 5 de la mañana en la fábrica textil, llegaba a casa destruida pero siempre encontraba energía para prepararle la comida, ayudarle con las tareas, llevarlo al médico cuando estaba enfermo, acompañarlo a las reuniones escolares. Nunca fui la vieja para él. Era mamá. Era su refugio. Era su mundo. La puerta del lavadero se abrió de repente y Ángela, mi nieta de 16 años, asomó su cabeza. Sus ojos verdes brillaron al verme y una sonrisa genuina iluminó su rostro joven. Abuela, ¿ya estás lista para cenar? Te preparé tu lugar en la mesa. Mi corazón se llenó de un calor que había olvidado que existía. Ángela era lo único bueno que quedaba en esta casa,
lo único puro que no habían logrado contaminar con su veneno. Ella siempre me ponía mi plato en la mesa, siempre se aseguraba de que tuviera suficiente comida, siempre me preguntaba cómo había estado mi día. Ya voy, mi niña. Solo necesito un minuto más. ¿Estás bien, abuela? Te veo un poco pálida. Quise contarle todo. Quise abrazarla fuerte y llorar en su hombro como una niña pequeña. Pero no podía cargarla con este peso. No podía involucrar a esta criatura inocente en la guerra que se avecinaba. Estoy perfecta, Ángela. Solo un poco cansada. Ella asintió, pero vi preocupación en sus ojos. Te guardé el último pedazo de pollo. Papá y mamá ya comieron, así que es todo tuyo. Mi nieta se fue y yo me quedé sola nuevamente. Pero algo había cambiado. Su amor puro me había recordado quién soy realmente. No soy la anciana inútil que Valentín y Beatriz ven. No soy la carga que creen que llevo encima. Soy Hortensia Méndez, la mujer que trabajó 30 años sin faltar un solo día, que crió a un hijo sola después de que mi esposo murió en el accidente, que ahorró cada peso para comprar nuestra primera casa, que luchó contra la pobreza y ganó. Soy la mujer que mereció respeto y dignidad toda su vida, y no voy a permitir que me la quiten ahora. Me arreglé el vestido, me peiné una vez más y salí del lavadero con la cabeza en alto. En el comedor, Valentín y Beatriz se quedaron callados cuando me vieron aparecer. Sus miradas se cruzaron rápidamente, como cómplices nerviosos. Hola, mamá. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Valentín con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en los últimos años. Muy interesante, respondí mientras me sentaba en la silla que Ángela había puesto para mí. Muy revelador, diría yo. Beatriz me miró con suspicacia. ¿Revelador? ¿Qué quieres decir con eso? Oh, nada importante. Solo que a veces uno se entera de cosas que no esperaba saber. El silencio que siguió fue denso y pesado. Valentín dejó de masticar y me observó con ojos entrecerrados. Beatriz jugueteó nerviosamente con su tenedor. Ángela, ajena a la tensión, siguió comiendo alegremente mientras me contaba sobre su día en la escuela. Por primera vez en 3 años, no bajé la mirada. Los observé directamente a los ojos, uno por uno, memorizando sus expresiones de culpa apenas disimulada. Ellos sabían que yo sabía algo, pero no sabían exactamente qué. Y esa incertidumbre, esa pequeña semilla de pánico en sus ojos, me dio la primera satisfacción que había sentido en mucho tiempo. Merezco más que esto. La frase apareció en mi mente con una claridad cristalina. No era una súplica ni un deseo desesperado. Era una afirmación. Una verdad absoluta que acababa de recordar después de años de haberla enterrado bajo capas de humillación y resignación. Terminé mi cena en silencio, saboreando cada bocado como si fuera el último. Porque de cierta manera, lo era. Esta era la última cena que iba a compartir como la mujer invisible, como la anciana tolerada, como la carga económica conveniente. A partir de mañana, iba a pelear por recuperar mi vida. La mañana del sábado llegó con una lluvia persistente que golpeaba contra la pequeña ventana del lavadero. Me desperté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 40 años, pero esta vez no fue por costumbre. Fue porque mi mente no podía descansar. Los pensamientos daban vueltas como un torbellino imparable, documentos falsos, asilos, traición, dinero robado. Me incorporé lentamente a la cama estrecha y observé mi entorno con ojos diferentes. Este cuarto húmedo y frío donde me habían relegado ya no me daba lástima de mí misma. Me daba rabia. Una rabia limpia y poderosa que crecía en mi pecho como un fuego que se aviva con cada respiración. No necesito permiso para empezar de nuevo, murmuré mientras me levantaba y comenzaba a vestirme. Las palabras salieron solas, como si las hubiera estado guardando en algún lugar profundo de mi alma, esperando el momento correcto para liberarlas. Habían pasado 3 años desde que vendí mi casa en el barrio San Miguel para venir a vivir con Valentín. 3 años desde que creí que estaba tomando la decisión correcta, que estaba siendo práctica y sensata. ¿Para qué vas a vivir sola en esa casa tan grande, mamá? Aquí vas a estar mejor, vas a tener compañía, vas a estar segura, me había dicho mi hijo con esa sonrisa convincente que ahora reconocía como pura manipulación. ¡Qué tonta había sido! Vendí la casa que mi difunto esposo Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, la casa donde habíamos sido felices, donde habíamos criado a Valentín, donde cada rincón guardaba recuerdos hermosos.
La vendí por $120,000 y, como una idiota, puse todo ese dinero en una cuenta conjunta con mi hijo para emergencias familiares. Ahora entendía que la única emergencia había sido la codicia de Valentín y Beatriz. Salí del lavadero sin hacer ruido y caminé hacia la cocina. La casa estaba en silencio absoluto. Eran las 5:30 de la mañana, y mi familia de sangre dormía plácidamente mientras yo comenzaba a trazar mi venganza. No venganza. Justicia. Había una diferencia importante entre ambas, y yo iba a caminar por la línea correcta. Preparé café en la cafetera vieja que había traído de mi casa, la única cosa que me habían permitido conservar de mi vida anterior. El aroma fuerte y familiar llenó la cocina silenciosa y me transportó instantáneamente a mejores tiempos. A domingos por la mañana, cuando Valentín era adolescente y se despertaba temprano solo para desayunar conmigo antes de que yo me fuera a trabajar. Mamá, cuando termine la preparatoria voy a estudiar ingeniería y vamos a ser ricos. Te voy a comprar una casa en la playa y vas a poder descansar para siempre, me decía mientras devoraba los huevos revueltos que le preparaba con extra de queso, exactamente como le gustaban. Sus ojos brillaban con sueños sinceros en aquel entonces. O tal vez yo había querido verlos así. Tal vez siempre había habido algo calculador en su mirada que yo, ciega de amor maternal, me había negado a reconocer. El sonido de pasos en las escaleras interrumpió mis pensamientos. Era Ángela, todavía en pijama, con el cabello alborotado y los ojos hinchados de sueño. Buenos días, abuela. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Los viejos dormimos poco, mi niña, le mentí con una sonrisa. ¿Quieres café? Preparé suficiente. Mejor te ayudo con el desayuno. Mamá y papá van a bajar pronto. Mientras Ángela sacaba los huevos del refrigerador, la observé moverse por la cocina con la gracia natural de los jóvenes. Tenía 16 años y toda la vida por delante. No sabía que sus padres eran ladrones disfrazados de hijos devotos. No sabía que el dinero que pagaba su escuela privada, sus clases de piano, su ropa de marca, salía de la pensión que yo había ganado trabajando desde los 14 años. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. Lo que quieras. ¿Tú eras feliz cuando eras joven? Digo, antes de casarte con el abuelo, cuando vivías con tus padres. La pregunta me tomó por sorpresa. Ángela nunca me había preguntado sobre mi juventud, sobre mis sueños, sobre la mujer que había sido antes de convertirme en madre y esposa. Era muy feliz, Ángela. Tenía planes, sueños grandes. Quería estudiar para maestra, quería viajar, quería conocer el mundo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me enamoré de tu abuelo cuando tenía 17 años y pensé que el amor era suficiente. Porque quedé embarazada de tu papá cuando tenía 18 y tuve que dejar la escuela. Porque en esa época las mujeres no tenían las opciones que tienes tú ahora. Porque sacrifiqué mis sueños por mi familia, y durante 40 años creí que había hecho lo correcto. Las circunstancias cambiaron, mi niña. Pero eso no significa que sea demasiado tarde para empezar de nuevo. Ángela me miró con curiosidad. Había algo en mi tono de voz que debe haberle llamado la atención, algo diferente, más determinado. ¿Estás pensando en hacer algo nuevo, abuela? Tal vez. Nunca se sabe lo que puede pasar. En ese momento, Valentín apareció en la cocina. Llevaba puesta su bata verde oscuro y tenía esa expresión adormilada que siempre había tenido por las mañanas desde que era niño. Pero cuando me vio, sus ojos se despertaron completamente y me observó con una atención que me resultó incómoda. Buenos días, mamá. Te levantaste muy temprano. Buenos días, hijo. Ya sabes que a mi edad uno duerme poco. Se acercó a la cafetera y se sirvió una taza, pero no dejó de observarme ni un segundo. Había algo diferente en su manera de mirarme, como si estuviera tratando de descifrar algún misterio. Anoche estuviste muy callada en la cena. Ah, ¿sí? No me di cuenta. Sí, parecía que tenías algo en mente. Como si estuvieras preocupada por algo. Ángela puso los huevos en la sartén y el chisporroteo llenó el silencio tenso que se había formado entre su padre y yo. Valentín seguía esperando una respuesta, pero yo me tomé mi tiempo. Bebí mi café lentamente, saboreando el momento de poder que había descubierto en su incertidumbre. No estoy preocupada, Valentín. Estoy reflexionando.
reflexionando sobre qué. Sobre la vida, sobre las decisiones, sobre las personas en las que una confía y las que tal vez no merecen esa confianza. Su mano se tensó alrededor de la taza de café. Beatriz apareció en la cocina en ese momento exacto, como si hubiera estado escuchando desde las escaleras. Llevaba puesta una bata de seda rosa que probablemente había costado más que mi pensión de un mes entero. «Buenos días, familia», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería aparentar normalidad. «Buenos días, Beatriz. ¿Dormiste bien? Espero». «Como un bebé, gracias». «¿Y tú, Hortensia? Te veías un poco alterada anoche». «Interesante». Los dos habían notado mi cambio de actitud. Los dos estaban pescando información. Los dos sabían que algo había cambiado, pero no sabían exactamente qué. Para nada. De hecho, anoche tuve una conversación muy esclarecedora. Me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva. Valentín y Beatriz intercambiaron una mirada rápida pero cargada de significado. Esa mirada de cómplices que creían que yo no podía ver. Esa mirada que confirmaba todo lo que Rafael me había contado por teléfono. ¿Una conversación? ¿Con quién?, preguntó Beatriz tratando de sonar casual. Con una persona muy sabia que me recordó algo que había olvidado, que nunca es demasiado tarde para defenderse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ángela siguió cocinando, ajena a la tensión que craqueaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Valentín se había puesto pálido y Beatriz jugueteaba nerviosamente con el cinturón de su bata. «Se acerca el día en que dejarán de subestimarme». La frase llegó a mi mente con la fuerza de una revelación. No era una amenaza vana ni un deseo desesperado. Era una promesa que me estaba haciendo a mí misma, una promesa que iba a cumplir costara lo que costara. Me terminé el café de un solo trago y puse la taza en el fregadero. «Ángela, mi amor, el desayuno está delicioso como siempre. Voy a salir un rato esta mañana. Tal vez regrese tarde». «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Valentín con una urgencia mal disimulada. «A resolver algunos asuntos pendientes. Cosas que he estado postergando demasiado tiempo». Salí de la cocina sin voltear a verlos, pero pude sentir sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. Regresé al lavadero, tomé mi bolsa, mi paraguas y los pocos documentos importantes que guardaba en una caja de zapatos debajo de la cama. Cuando pasé nuevamente por la cocina rumbo a la puerta, los tres seguían en el mismo lugar, como estatuas congeladas en una escena de culpa y paranoia. «Que tengan un buen día», les dije con la sonrisa más dulce que pude fabricar. Afuera, la lluvia había parado y el sol comenzaba a asomarse entre las nubes grises. Respiré profundo y comencé a caminar hacia la parada del autobús. Tenía una cita con Rafael en su oficina, y después teníamos mucho trabajo que hacer. Por primera vez en 3 años, me sentía viva de verdad. La oficina de Rafael estaba en el segundo piso de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Subí las escaleras de mármol gastado mientras mi corazón latía con una mezcla de nervios y determinación. Cada escalón me acercaba más a la verdad completa, a los detalles que me faltaban para entender la magnitud de la traición de mi propio hijo. Rafael me recibió con una expresión seria que no había visto en todos los años que llevábamos trabajando juntos. Era un hombre de 50 y tantos años, calvo, con anteojos redondos que siempre le daban un aire de profesor universitario. Pero hoy había algo diferente en él, algo que me hizo entender que la situación era peor de lo que había imaginado. «Hortensia, siéntate por favor. Tengo que mostrarte algo que va a ser difícil de procesar». Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio y puse las manos sobre mi bolsa, tratando de mantener la compostura. Rafael abrió una carpeta gruesa y comenzó a sacar documentos uno por uno, como un detective presentando evidencias en un caso criminal. «Esto es lo que tu hijo y su esposa han estado preparando durante los últimos 6 meses». Puso frente a mí un certificado médico con mi nombre. «Según este documento, fuiste evaluada por el doctor Mauricio Herrera el pasado marzo. ¿Recuerdas haber visitado a algún doctor con ese nombre?». Tomé el papel con manos temblorosas y leí cada línea. Según el reporte, yo sufría de demencia senil avanzada, tenía episodios de confusión, me perdía frecuentemente en la calle y mostraba signos de agresividad hacia mi familia. Todo era mentira. Cada palabra era una mentira fabricada con precisión quirúrgica.
Nunca en mi vida he oído hablar de este doctor, Rafael. Lo sé, porque el doctor Mauricio Herrera murió hace 3 años en un accidente automovilístico. Alguien está usando su nombre y su número de licencia para fabricar este diagnóstico. La habitación comenzó a dar vueltas. Me aferré a los brazos de la silla mientras procesaba la información. No solo me estaban traicionando, me estaban destruyendo sistemáticamente con documentos falsos y diagnósticos de fantasmas. Pero eso no es todo, continuó Rafael mientras ponía más papeles sobre el escritorio. Aquí tienes 3 testimonios de vecinos que aseguran haberte visto deambulando por el barrio en camisón, hablando sola y pidiendo ayuda para encontrar tu casa. Reconocí los nombres inmediatamente. Fueron los mismos vecinos que Beatriz había invitado a cenar el mes pasado, los mismos que habían sido tan amables conmigo durante toda la velada. Ahora entendía por qué habían sido tan atentos, por qué me habían hecho tantas preguntas sobre mi rutina diaria, sobre mis horarios, sobre mis actividades. Esta mujer, Esperanza Morales, dice que el jueves pasado te encontró en la esquina de tu casa, llorando y diciéndole que no recordabas dónde vivías. Eso es completamente falso. El jueves pasado estuve toda la tarde con Ángela, ayudándola con su proyecto de historia. Ni siquiera salí de la casa. Lo sé, Hortensia. Pero ellos no lo saben. Han construido una narrativa muy convincente y la han documentado con fechas específicas, horarios detallados y testigos que están dispuestos a mentir bajo juramento. Rafael puso el último documento sobre la mesa. Era una solicitud de tutela legal firmada por Valentín, pidiendo que se le otorgara control total sobre mis finanzas y decisiones médicas debido a mi incapacidad mental comprobada. Si esta solicitud es aprobada el miércoles, Valentín tendrá poder absoluto sobre tu vida. Podrá internarte en cualquier institución que él considere apropiada, manejar tu pensión como le parezca, y tomar decisiones médicas en tu nombre sin consultarte. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia pura, de indignación, de una furia que no sabía que podía sentir. Mi propio hijo había planeado mi muerte civil con la minuciosidad de un arquitecto diseñando una casa. ¿Cómo pudieron hacer esto, Rafael? ¿Cómo pudo Valentín planear algo tan cruel? El dinero cambia a las personas, Hortensia. Tu pensión de $600 mensuales, más el dinero de la venta de tu casa, más la posibilidad de heredar todo sin esperar a que mueras naturalmente. Para algunas personas, eso es una tentación demasiado grande. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana que daba a la calle principal. Abajo, la gente caminaba apresuradamente, cada uno absorto en sus propios problemas, ajenos al drama que se desarrollaba en esta oficina del 2º piso. Me pregunté cuántas de esas personas habrían pasado por lo mismo que yo estaba viviendo. ¿Cuántos ancianos habían sido traicionados por sus propios hijos, despojados de su dignidad y sus derechos por la codicia disfrazada de amor filial? Rafael, necesito que me digas exactamente qué podemos hacer. Necesito que me digas si hay alguna manera de ganar esta pelea. La hay, pero va a ser difícil. Tenemos que demostrar que estás completamente cuerda, que estos documentos son falsos, y que los testigos están mintiendo. Para eso necesitamos nuestra propia evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Primero, vamos a conseguir que te evalúe un psiquiatra real, reconocido, que certifique tu salud mental. Segundo, vamos a investigar a estos vecinos testigos y encontrar las inconsistencias en sus declaraciones. Tercero, vamos a rastrear el dinero de tu cuenta conjunta y demostrar que ha sido mal utilizado. Rafael se acercó a mí y puso una mano paternal en mi hombro. Pero hay algo más que necesitas saber, Hortensia. Algo que puede ser aún más doloroso que todo lo que te he mostrado hasta ahora. Mi corazón se detuvo. ¿Qué podía ser peor que esto? Encontré registros de que Valentín y Beatriz han estado buscando propiedades fuera de la ciudad. Casas caras, en barrios exclusivos. Están planeando mudarse en cuanto resuelvan el tema de tu tutela. Mudarse. ¿Y Ángela? Ángela iría con ellos, obviamente. Hortensia, ellos no solo quieren tu dinero. Quieren empezar una nueva vida, lejos de ti, con una historia limpia donde nunca mencionen que tuvieron que encerrar a una madre anciana para conseguir lo que querían. Las piernas me flaquearon y tuve que sentarme nuevamente. No solo me estaban robando y traicionando.
Me estaban borrando de sus vidas como si nunca hubiera existido. Como si los 35 años que dediqué a criar a Valentín no hubieran significado nada. Como si el amor que le di, los sacrificios que hice por él, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, no fueran más que una molestia de la que finalmente se habían liberado. ¿Sabes algo más? ¿Hay algo más que debas saber? Rafael dudó por un momento, como si estuviera sopesando si debía decirme algo o no. Hay algo más, pero no estoy seguro de que sea relevante para el caso legal. Dímelo todo, Rafael. Ya no me puedes proteger de nada. He estado investigando las finanzas de Valentín y Beatriz, y parece que tienen deudas significativas. Deudas de tarjetas de crédito, un préstamo para el auto, la hipoteca de la casa. Tu pensión no es solo una conveniencia para ellos, es una necesidad. Ahora todo tenía sentido. Los comentarios sobre el dinero, las miradas nerviosas cuando llegaban las cuentas, la insistencia de Beatriz en que yo contribuyera más a los gastos de la casa. No me habían acogido por amor filial. Me habían acogido porque necesitaban mi dinero para mantener su estilo de vida. ¿Durante cuánto tiempo han estado usando mi pensión para pagar sus deudas? Según los registros bancarios que pude conseguir, desde el primer mes que llegaste a vivir con ellos. 3 años. Durante 3 años había sido una máquina dispensadora de dinero, no una madre querida. Durante 3 años había estado subsidiando su vida de lujos mientras yo dormía en un lavadero húmedo y comía las sobras de sus comidas. Me puse de pie lentamente y me dirigí hacia la puerta. Rafael me siguió, preocupado. ¿A dónde vas, Hortensia? Necesitamos planear nuestra estrategia. Voy a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo, Rafael. ¿Qué cosa? Me detuve con la mano en el picaporte y lo miré directamente a los ojos. Voy a recordarles a Valentín y Beatriz quién soy realmente. Y voy a asegurarme de que nunca más vuelvan a subestimarme. No vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. La frase resonó en mi mente con la fuerza de un grito de guerra. No era venganza lo que sentía en mi pecho. Era justicia. Era dignidad. Era el despertar de una mujer que había estado dormida demasiado tiempo. Salí de la oficina de Rafael con la carpeta de documentos falsos bajo el brazo y una determinación que no había sentido en décadas. El sol brillaba con fuerza ahora, y las calles estaban llenas de vida y movimiento. Pero yo caminaba con un propósito diferente al de todos los demás. Caminaba como una mujer que había decidido pelear por su vida. Regresé a la casa pasadas las 3 de la tarde. Durante todo el trayecto en el autobús había estado ensayando en mi mente lo que iba a decir, cómo iba a comportarme, qué expresión iba a poner en mi rostro. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba ser calculadora. Por primera vez en mi vida, necesitaba jugar el mismo juego sucio que ellos habían estado jugando conmigo. La puerta principal estaba abierta y pude escuchar voces en la sala. No eran solo Valentín y Beatriz. Había más gente. Me acerqué sigilosamente y me asomé desde el pasillo. Estaban los 3 vecinos que habían firmado los testimonios falsos. Esperanza Morales, una mujer regordeta de unos 50 años con el cabello teñido de rubio, Roberto Vázquez, un hombre delgado y nervioso que vivía 2 casas más abajo, y Carmen Delgado, una señora mayor que siempre me había parecido amable cuando nos encontrábamos en la tienda de la esquina. Entonces, ¿están seguros de que pueden repetir exactamente lo mismo que escribieron en las declaraciones? Estaba preguntando Beatriz mientras le servía café en las tazas buenas, esas que solo usábamos cuando venían visitas importantes. Por supuesto, Beatriz. No hay problema, respondió Esperanza mientras se acomodaba en mi sillón favorito, el que me habían prohibido usar porque se estaba desgastando demasiado. La pobre Hortensia realmente necesita ayuda profesional. Es muy triste verla así. Sí, es desgarrador, añadió Carmen con una expresión de falsa preocupación. El otro día la vi hablando sola en el jardín, gesticulando como loca. Pobrecita. Roberto asintió solemnemente. Y no se diga las veces que la he encontrado deambulando en camisón por la calle. Una vez hasta se me olvidó ponerme los zapatos para salir a buscarla. Mentirosos. Malditos mentirosos. Cada palabra que salía de sus bocas era una puñalada en mi dignidad, pero también era evidencia de la conspiración que habían montado contra mí. Me quedé quieta en el pasillo, grabando cada mentira en mi memoria para repetírselas a Rafael.
Lo que más me preocupa es que se está poniendo agresiva, continuó Esperanza. La semana pasada le gritó al cartero porque no reconoció al pobre hombre. Le decía que era un ladrón que venía a robar su correspondencia. Jamás en mi vida le había gritado a nadie. Y conocía perfectamente a don Esteban, el cartero, que llevaba más de 10 años entregando el correo en este barrio. Pero ahí estaban, construyendo una historia de locura y agresividad que justificaría mi internación forzosa. Ustedes entienden lo difícil que es para nosotros, dijo Valentín con voz quebrada, interpretando perfectamente el papel del hijo sufrido. La amamos muchísimo, pero ya no podemos cuidarla como se merece. Se está volviendo peligrosa para sí misma y para otros. Por supuesto, mijito, respondió Carmen palmoteándole la mano. Ustedes son unos santos por haber aguantado tanto tiempo. Yo en su lugar ya la habría internado hace meses. Beatriz suspiró dramáticamente. Es que es muy doloroso admitir que tu propia suegra ya no te reconoce. Ayer me confundió con mi hermana, que murió hace 5 años. Fue desgarrador. Más mentiras. Beatriz ni siquiera tenía una hermana muerta. Su única hermana vivía en Miami y hablaba con ella por teléfono todas las semanas. Pero estos vecinos no lo sabían, así que la mentira funcionaba perfectamente para su narrativa. Lo importante es que ustedes están tomando la decisión correcta, dijo Roberto. Un lugar especializado es lo mejor para ella. Ahí tendrá la atención médica que necesita. Exacto, concordó Esperanza. Y ustedes podrán seguir con sus vidas sin esa carga tan pesada encima. ¿Carga pesada? ¿Eso era lo que pensaban de mí? ¿Una carga pesada que había que eliminar? Decidí que había escuchado suficiente. Era hora de hacer mi entrada triunfal. Tosí ligeramente y caminé hacia la sala como si acabara de llegar. ¡Qué bonita sorpresa! Tenemos visitas. El silencio que siguió fue absoluto. Todos se quedaron congelados como estatuas de sal, con las tazas de café suspendidas a medio camino hacia sus bocas. Valentín se puso pálido. Beatriz dejó de respirar por un segundo. Los 3 vecinos me miraron como si hubieran visto un fantasma. Hola, doña Esperanza, don Roberto, doña Carmen. Qué gusto verlos por aquí. ¿Cómo han estado? Bien, Hortensia. Muy bien, gracias, tartamudeó Esperanza. Me da mucha alegría que vengan a visitarnos. No sabía que eran tan buenos amigos de Valentín y Beatriz. Carmen carraspeó nerviosa. Bueno, pues, somos vecinos. Nos gusta mantenernos unidos, ayudarnos cuando es necesario. ¡Qué hermoso! La solidaridad vecinal es tan importante, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de ayudar con situaciones complicadas. Los miré uno por uno, directamente a los ojos, con la sonrisa más dulce que pude fingir. Ellos no sabían cuánto había escuchado, y esa incertidumbre los estaba matando lentamente. ¿Gustan más café? ¿Puedo preparar más?, ofrecí como la perfecta anfitriona. No, gracias, Hortensia. Ya nos tenemos que ir, dijo Roberto poniéndose de pie apresuradamente. ¿Tan pronto? Pero si apenas llegué. Me hubiera gustado platicar un rato con ustedes. Hace tanto tiempo que no tenemos una conversación de verdad. Es que tenemos cosas que hacer, murmuró Carmen mientras recogía su bolsa. ¿Saben qué? Hoy tuve la mañana más interesante de mi vida, les dije mientras ellos se dirigían hacia la puerta. Fui al centro de la ciudad a resolver unos asuntos legales. Conocí a personas muy preparadas, muy profesionales. Gente que sabe mucho sobre documentos, sobre testimonios, sobre verdades y mentiras. Esperanza tropezó ligeramente al escuchar la palabra mentiras. Roberto se puso colorado. Carmen aceleró el paso hacia la salida. Fue muy educativo. Aprendí cosas que nunca pensé que necesitaría saber. Por ejemplo, aprendí que mentir en una declaración legal es un delito federal que puede castigarse con hasta 5 años de prisión. Los 3 se detuvieron en seco. Valentín y Beatriz se miraron con pánico apenas disimulado. Claro, eso solo aplica cuando alguien miente intencionalmente para dañar a otra persona. Pero estoy segura de que ninguno de ustedes haría algo así, ¿verdad? Por supuesto que no, Hortensia, balbuceó Esperanza. Nosotros jamás mentiríamos sobre algo tan serio. Me da mucha tranquilidad escuchar eso. Porque,
¿Saben qué? Resulta que tengo una memoria excelente. Recuerdo perfectamente dónde estaba cada día de las últimas semanas. Recuerdo con quién hablé, a qué hora salí de la casa, qué ropa llevaba puesta. Es increíble lo bien que funciona mi mente cuando necesito recordar detalles específicos. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los 5 adultos me observaban como si fuera una bomba a punto de explotar. Bueno, que tengan un excelente día. Espero verlos pronto. Muy pronto. Los 3 vecinos salieron de la casa prácticamente corriendo. Los vi desde la ventana subirse a sus autos y alejarse a toda velocidad, como si huyeran de un incendio. Cuando regresé a la sala, Valentín y Beatriz seguían exactamente en el mismo lugar donde los había dejado. Sus caras eran un poema de culpa y terror. ¿De qué estaban hablando con los vecinos?, pregunté con toda la inocencia del mundo. De nada importante, mamá. Solo charlando. Qué raro. Me pareció una conversación muy seria. Muy específica. Beatriz intentó recuperar la compostura. Estábamos hablando sobre el barrio, sobre la seguridad. Ya sabes cómo son estas pláticas de vecinos. Ah, claro. La seguridad. Muy importante, sin duda. Especialmente cuando hay personas que no son de fiar rondando por ahí. Los dejé marinándose en su propia paranoia y me dirigí hacia el lavadero. Pero antes de llegar, me detuve y me volteé hacia ellos. Por cierto, Valentín, mañana voy a necesitar que me acompañes al banco. Tengo que hacer algunos cambios en mis cuentas. ¿Qué tipo de cambios? Oh, nada dramático. Solo quiero revisar los movimientos de los últimos meses. Ver exactamente cómo se ha estado manejando mi dinero. Es importante estar al tanto de estas cosas, ¿no crees? Valentín tragó saliva audiblemente. Mamá, si tienes alguna pregunta sobre el dinero, yo te puedo explicar. No será necesario, hijo. Prefiero verlo con mis propios ojos. Con la ayuda de profesionales que entienden de estas cosas. Ya hice una cita con un especialista en finanzas familiares. Mentía, por supuesto. Pero la mentira tuvo el efecto que buscaba. Valentín se puso del color de la cera y Beatriz comenzó a morderse las uñas nerviosamente. Que pasen buena tarde. Yo voy a descansar un poco. Mañana va a ser un día muy revelador. Entré al lavadero y cerré la puerta, pero me quedé pegada al marco para escuchar su conversación. ¿Crees que sospecha algo?, susurró Beatriz. No lo sé. Está actuando muy raro desde ayer. Como si supiera algo. ¿Y si habló con alguien? ¿Y si alguien le dijo algo sobre los documentos? Es imposible. ¿Quién le iba a decir? Ella no habla con nadie más que con nosotros. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. La frase vibró en mi mente como una promesa sagrada. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. No tenía ni idea de que su pequeño plan perfecto estaba a punto de desmoronarse como un castillo de naipes en una tormenta. Mañana comenzaría mi contraataque real. El domingo amaneció gris y nublado, pero yo me levanté con más energía de la que había sentido en años. Había dormido profundamente por primera vez en meses, no porque estuviera en paz, sino porque finalmente tenía un propósito claro. Hoy iba a comenzar la fase más importante de mi plan, documentar todo lo que había estado viviendo. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido crema favorito y los zapatos negros que reservaba para ocasiones especiales. Si iba a pelear por mi dignidad, lo haría vestida como la señora respetable que siempre había sido. Salí del lavadero y me dirigí a la cocina, donde encontré a Ángela desayunando sola. Llevaba puesto su uniforme de la escuela, aunque era domingo, lo que me pareció extraño hasta que recordé que tenía práctica de piano los domingos por la mañana. Buenos días, mi niña preciosa. Buenos días, abuela. Te ves muy elegante hoy. ¿Vas a salir? Sí, tengo algunas citas importantes. Tus padres siguen durmiendo. Papá salió temprano, no sé a dónde. Mamá está en su cuarto hablando por teléfono. Ha estado muy nerviosa desde ayer. Interesante. Valentín había salido temprano un domingo, cosa que nunca hacía, y Beatriz estaba haciendo llamadas misteriosas. Claramente mi actuación de ayer los había puesto en modo pánico. Ángela, ¿puedo preguntarte algo? Claro, abuela.
¿Tus padres han hablado contigo sobre mí? Sobre mi salud, sobre cómo me ven. Ángela dejó de masticar y me miró con esos ojos verdes tan parecidos a los míos cuando era joven. Había preocupación genuina en su expresión. ¿Por qué me preguntas eso? Solo curiosidad. A veces uno se pregunta qué opina la familia de uno. Bueno. Dudó por un momento. Mamá a veces dice que estás un poco olvidadiza. Y papá menciona que te preocupas mucho por cosas pequeñas. Pero yo no veo nada raro en ti, abuela. A mí me pareces la misma de siempre. Mi corazón se calentó con sus palabras, pero también se encendió de rabia al saber que ya habían estado preparando el terreno con Ángela, sembrando dudas sobre mi salud mental incluso en la mente de mi nieta. ¿Y qué opinas tú? ¿Crees que estoy olvidadiza o confundida? Para nada, abuela. Tú te acuerdas de todo. Te acuerdas del cumpleaños de todos, de las fechas importantes, incluso de cosas que yo he olvidado. Ayer me recordaste que tenía examen de matemáticas cuando ni yo me acordaba. Exacto. Mi mente funcionaba perfectamente, y Ángela era mi testigo más creíble porque no tenía ningún motivo para mentir. Ángela, si alguna vez sientes que algo extraño está pasando en esta casa, o si alguien te dice cosas sobre mí que no te parecen ciertas, quiero que sepas que puedes hablar conmigo. De acuerdo. ¿Está pasando algo, abuela? Últimamente todos parecen muy tensos. No te preocupes, mi amor. Los adultos a veces tenemos problemas complicados, pero siempre se resuelven. La abracé fuerte antes de irme, respirando el aroma dulce de su champú y grabando en mi memoria la sensación de tener a alguien que realmente me amaba en esta casa llena de traición. Mi primera parada fue la clínica del Dr. Mendoza, un psiquiatra que Rafael había recomendado. Era un hombre mayor, con barba gris y una sonrisa amable que me tranquilizó inmediatamente. Señora Hortensia, entiendo que necesita una evaluación psicológica con urgencia. Así es, doctor. Necesito que quede documentado oficialmente que no sufro de demencia ni ningún tipo de deterioro mental. Durante las siguientes 2 horas, el doctor Mendoza me sometió a una batería completa de exámenes, pruebas de memoria, ejercicios de razonamiento lógico, evaluaciones de orientación temporal y espacial, análisis de mi capacidad de concentración. Respondí cada pregunta con precisión, resolví cada problema sin dificultad, demostré que mi mente estaba tan aguda como la de cualquier persona de mi edad. Señora Hortensia, sus resultados son excelentes. Su función cognitiva está completamente normal, incluso por encima del promedio para su grupo etario. No hay ninguna evidencia de demencia, deterioro cognitivo o cualquier condición que afecte su capacidad de tomar decisiones. ¿Puede ponerlo por escrito, doctor? Por supuesto. Le haré un reporte detallado que podrá usar para cualquier propósito legal que necesite. La segunda parada fue la oficina de un investigador privado que Rafael había contactado. Ezequiel Morales era un hombre corpulento de unos 40 años, con la mirada penetrante de alguien acostumbrado a descubrir mentiras. Señora, necesito que me cuente exactamente lo que ha estado pasando, pero también necesito que me dé detalles específicos sobre los días que mencionan los testimonios falsos. Le conté todo. Cada humillación, cada mentira, cada día específico que habían mencionado los vecinos traidores. Ezequiel tomaba notas en una libreta pequeña, haciendo preguntas precisas que me ayudaron a recordar detalles que había olvidado. El jueves que ellos dicen que usted estaba perdida en Camisón, ¿qué hizo realmente ese día? Ayudé a Ángela con su proyecto de historia sobre la Revolución Mexicana. Estuvimos en la mesa del comedor desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Después cenamos juntas mientras veíamos una película. ¿Hay alguna manera de comprobar eso? Ángela puede testificar. Además, compramos materiales para el proyecto en la papelería de la esquina. El señor Jiménez nos vio juntas ese día. Perfecto. ¿Y el día que supuestamente le gritó al cartero? Ese día ni siquiera estaba en casa. Había ido con Ángela a su clase de piano. La profesora, doña Marta, puede confirmarlo. Llegamos a las 10 de la mañana y no regresamos hasta las 12:30. Así continuamos durante 1 hora, desmontando cada mentira con hechos concretos y testigos reales. Para cuando terminamos, Ezequiel tenía una lista completa de personas que podían contradecir cada uno de los testimonios falsos. Señora Hortensia,
Estos vecinos no sabían lo que estaban haciendo cuando decidieron mentir sobre usted. Usted tiene coartadas sólidas para cada día que mencionan. ¿Cuánto tiempo necesita para reunir toda la evidencia? 2 días máximo. Para el martes en la tarde tendré fotografías, testimonios escritos y una línea de tiempo completa que demuestre que todo lo que dijeron es falso. Mi tercera parada fue el banco. Necesitaba obtener los estados de cuenta detallados de los últimos 3 años para mostrar exactamente cómo habían estado usando mi dinero. La gerente, una mujer joven llamada Patricia, me atendió con toda la cortesía del mundo cuando le expliqué que necesitaba revisar el manejo de mi cuenta conjunta. Por supuesto, señora Hortensia. Aquí tiene el historial completo de los últimos 36 meses. Los números eran devastadores. Mi pensión de $600 mensuales entraba religiosamente cada mes, pero salía inmediatamente en pagos que no tenían nada que ver conmigo, cuotas del auto de Beatriz, pagos de tarjetas de crédito, compras en tiendas de lujo, tratamientos de belleza. En 3 años, habían gastado más de $20,000 de mi dinero en cosas que yo nunca había autorizado. Señorita Patricia, ¿es posible obtener comprobantes de estos gastos? Sí, señora. Le puedo imprimir todos los recibos y comprobantes que tengamos archivados. Y una pregunta más. Si yo quisiera cerrar esta cuenta conjunta y abrir una nueva cuenta individual, ¿qué necesitaría? Solo su identificación oficial, señora. Al ser titular de la cuenta, tiene derecho a retirar su dinero cuando guste. Perfecto. Mañana mismo vendría a cortar la llave de dinero que habían estado usando para financiar su vida de parásitos. Regresé a la casa al anochecer, cargada con carpetas llenas de documentos que demostraban mi cordura, mi inocencia y su culpabilidad. Cuando entré, encontré a toda la familia sentada en la sala con caras de funeral. Valentín se puso de pie cuando me vio. Mamá, tenemos que hablar. ¿Sobre qué, hijo? Sobre tu comportamiento de ayer. Los vecinos se fueron muy preocupados. Dijeron que los amenazaste. ¿Amenazas? Yo no recuerdo haber amenazado a nadie. Les dijiste que mentir en declaraciones legales era un delito federal, intervino Beatriz con voz acusadora. ¿Y eso es una amenaza? Yo pensé que era información educativa. ¿Acaso no es cierto que mentir en documentos legales es un delito? Valentín y Beatriz se miraron, atrapados en su propia lógica. No podía negar que mentir era un delito sin admitir que sabían algo sobre mentiras en documentos legales. El punto es que los asustaste innecesariamente, murmuró Valentín. ¿Los asusté? ¿Por qué se asustarían personas honestas al escuchar información sobre las consecuencias de mentir? Una persona honesta no tiene nada que temer, ¿verdad? Ángela me miraba desde su rincón con expresión confundida, claramente sin entender de qué se trataba toda esta tensión. Mamá, creo que necesitas descansar. Has estado muy alterada últimamente. Al contrario, Valentín, nunca me he sentido más lúcida en mi vida. Me dirigí hacia el lavadero, pero antes de entrar me detuve y los miré a los 3. Por cierto, mañana tengo varias citas muy importantes. Espero que no tengan planes de salir de la ciudad pronto. Algo me dice que van a necesitar quedarse muy cerca de casa durante los próximos días. Los dejé con esa promesa flotando en el aire y cerré la puerta del lavadero detrás de mí. No me voy por cobardía. Me voy porque entendí que ya no tengo que quedarme donde no soy querida. Pero primero, iba a asegurarme de que pagaran por cada mentira, por cada humillación, por cada peso robado. La guerra apenas estaba comenzando. El lunes amaneció con el sol más brillante que había visto en meses. Era como si el universo conspirara a mi favor, iluminando el día que marcaría el punto de no retorno en mi pelea por la justicia. Me levanté a las 5 de la mañana. Me arreglé con el mismo cuidado de una general preparándose para la batalla final, y salí de la casa antes de que cualquiera de mis traidores se despertara. Mi primera parada fue el banco. Patricia me recibió con una sonrisa profesional, pero pude notar sorpresa en sus ojos cuando vio la determinación en mi rostro. Buenos días, señora Hortensia. ¿En qué podemos ayudarla hoy? Quiero cerrar mi cuenta conjunta inmediatamente y transferir todo mi dinero a una cuenta individual nueva. Por supuesto. ¿Hay algún motivo específico para este cambio? Digamos que he descubierto que la confianza es un lujo que ya no puedo permitirme.
Patricia procesó todos los papeles con eficiencia silenciosa. Cuando terminamos, los $843 que quedaban en la cuenta conjunta estaban seguros en mi nueva cuenta personal, junto con una orden de que mi pensión mensual se depositara directamente ahí a partir del próximo mes. ¿Desea que enviemos una notificación a los otros titulares de la cuenta cerrada? No será necesario. Ellos se enterarán muy pronto. La segunda parada fue la oficina de Ezequiel, el investigador. Me recibió con una sonrisa satisfecha y una carpeta gruesa llena de evidencias. Señora Hortensia, tengo noticias excelentes. Sus vecinos mentirosos cometieron un error garrafal. ¿Qué tipo de error? El día que dicen que usted estaba perdida en Camisón, don Roberto Vázquez publicó en su Facebook una foto desde Acapulco. Estaba de vacaciones con su esposa desde el miércoles hasta el domingo. Es imposible que la haya encontrado en la calle cuando ni siquiera estaba en la ciudad. Mi corazón saltó de alegría. ¿Tiene pruebas de eso? Capturas de pantalla, fotos con fecha y geolocalización, incluso el recibo del hotel. Roberto Vázquez es un mentiroso comprobable. ¿Y los otros? Carmen Delgado dijo que la vio el martes a las 3 de la tarde hablando sola en el jardín. Pero el martes a las 3 de la tarde usted estaba en la clínica dental del doctor Herrera. Aquí está el comprobante de la cita y la declaración firmada del doctor, confirmando que estuvo ahí desde las 2 hasta las 4:30. Cada revelación era como un rayo de esperanza atravesando las nubes negras de la traición. Ezequiel había hecho un trabajo impecable. Y Esperanza Morales. Esa fue la más fácil de desmentir. Dice que la encontró llorando el jueves porque no recordaba su dirección. Pero el jueves usted estuvo todo el día con su nieta, y tengo 3 testigos que las vieron juntas: el dueño de la papelería, la profesora de piano, y la señora que vende helados en el parque donde se sentaron a comer después de la clase. Ezequiel, usted es un genio. Hay más, señora. También investigué las finanzas de su hijo y su nuera. Tienen deudas por más de $15,000, y sus ingresos regulares no les alcanzan para cubrir ni la mitad de sus gastos mensuales. Su pensión no es un extra para ellos, es lo único que les ha permitido mantener su estilo de vida. La imagen completa se estaba formando ante mis ojos. No era solo codicia, era desesperación financiera disfrazada de amor filial. Durante 3 años había sido su salvavidas económico, y ahora querían convertirme en su fuente permanente de ingresos manteniéndome encerrada en un asilo mientras ellos vivían cómodamente con mi dinero. ¿Cuándo podremos presentar toda esta evidencia? Esta tarde. Ya coordiné con su abogado Rafael. A las 4 tenemos cita con el juez que va a revisar el caso de tutela. Con esta evidencia, no solo van a rechazar la solicitud de su hijo, sino que probablemente enfrente cargos criminales por falsificación de documentos y fraude. Regresé a casa con el corazón latiendo de emoción y nervios. Era la 1 de la tarde, y la casa estaba extrañamente silenciosa. Encontré a Ángela en la cocina, comiendo sola nuevamente. ¿Dónde están tus padres, mi amor? Salieron juntos desde temprano. Dijeron que tenían cosas importantes que resolver. Se veían muy preocupados, abuela. Por supuesto que estaban preocupados. Probablemente habían ido a hablar con los vecinos, o con el abogado que los había estado asesorando en su plan criminal, o tal vez estaban buscando maneras de acelerar el proceso de mi internación. Ángela, ¿puedo pedirte un favor muy importante? Claro, abuela. Lo que necesites. ¿Podrías escribir una carta describiendo cómo me has visto comportarme en los últimos meses? Solo la verdad. ¿Cómo ha sido mi trato contigo? Si me has visto confundida o agresiva, si recuerdas los días que hemos pasado juntas. ¿Para qué necesitas eso? Para resolver un problema de adultos. Pero necesito que solo escribas la verdad, lo que realmente has visto, no lo que otros te hayan dicho. Ángela asintió y se dirigió a su cuarto. Media hora después regresó con 2 páginas escritas a mano en su letra cuidadosa de estudiante aplicada. Leí cada línea y las lágrimas corrieron por mis mejillas. Era un testimonio de amor puro, describiendo a una abuela lúcida, cariñosa, que nunca había mostrado signos de confusión o agresividad. Gracias, mi niña preciosa. Esto es exactamente lo que necesitaba. A las 3:30, Valentín y Beatriz regresaron a la casa. Los vi desde la ventana del lavadero bajarse del auto con caras de derrota.
Habían pasado el día tratando de arreglar los agujeros en su plan, pero era demasiado tarde. Salí a recibirlos con la sonrisa más dulce que pude fabricar. Hola. ¿Cómo estuvo su día? Se fueron muy temprano. Tuvimos diligencias que hacer, respondió Valentín sin mirarme a los ojos. ¡Qué coincidencia! Yo también tuve un día muy productivo. Resolví varios asuntos pendientes que tenía desde hace tiempo. Beatriz me observó con suspicacia. ¿Qué tipo de asuntos? Oh, cosas bancarias, legales, de documentación. Ya saben cómo es esto de ser una persona mayor independiente. Siempre hay papeleos que atender. Mamá, dijo Valentín con voz tensa, necesitamos hablar seriamente. Los tres. ¿Sobre qué? Sobre tu futuro. Sobre lo que es mejor para ti. Respiré profundo. Había llegado el momento del enfrentamiento final. Tienes razón, Valentín. Necesitamos hablar sobre mi futuro, pero también sobre el tuyo. ¿A qué te refieres? Me refiero a que sé exactamente lo que han estado planeando. Sé sobre los documentos falsos, sobre las mentiras de los vecinos, sobre el dinero robado, sobre el asilo, sobre todo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valentín se puso pálido como un fantasma. Beatriz comenzó a temblar visiblemente. No sé de qué estás hablando, mamá. Por supuesto que sabes, hijo. Sabes perfectamente que has estado planeando internarme en un asilo con documentos falsificados para quedarte con mi dinero. Sabes que has estado robando mi pensión durante 3 años. Sabes que convenciste a 3 vecinos para que mintieran sobre mi salud mental. Mamá, estás confundida. Nadie te está robando nada. ¿En serio? Entonces explícame por qué cerraron tu cuenta conjunta esta mañana cuando trataron de usar mi tarjeta para pagar la cuota del auto de Beatriz. La mentira funcionó perfectamente. Beatriz soltó un gemido ahogado y Valentín se desplomó en el sofá como si le hubieran cortado las cuerdas. ¿Cómo? ¿Cómo me enteré? Porque nunca fui la anciana senil que pensaron que era. Porque tengo amigos que ustedes no conocen, recursos que ustedes subestimaron, y una dignidad que ustedes nunca lograron quebrar. Me acerqué a ellos lentamente, con toda la autoridad de una mujer que había trabajado 40 años, que había criado un hijo, que había sobrevivido a tragedias que ellos ni siquiera podían imaginar. En 2 horas tengo una cita con el juez. Voy a presentar evidencia de su fraude, de sus mentiras, de su robo. Voy a demostrar que soy una mujer completamente cuerda que fue víctima de una conspiración criminal orquestada por su propio hijo. Mamá, por favor, podemos explicarlo. No hay nada que explicar, Valentín. Mañana, cuando el juez rechace su solicitud de tutela y ordene una investigación criminal, ustedes van a entender que subestimaron gravemente a la mujer que les dio todo durante toda su vida. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé para darles mi golpe final. No me voy por cobardía. Me voy porque entendí que ya no tengo que quedarme donde no soy querida. Pero antes de irme, voy a asegurarme de que paguen por cada humillación que me hicieron vivir. Cerré la puerta y caminé hacia mi cita con la justicia. La sala del juzgado estaba fría y silenciosa cuando llegué acompañada de Rafael. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la carpeta con toda la evidencia que habíamos reunido: el dictamen psicológico, las pruebas de las mentiras de los vecinos, los estados de cuenta bancarios, el testimonio escrito de Ángela. El juez Martínez era un hombre mayor, con cabello gris y la mirada seria de alguien que había visto demasiadas tragedias familiares en su carrera. Cuando Valentín y Beatriz entraron con su abogado, no me volteé a mirarlos. No les iba a dar la satisfacción de ver nerviosismo en mis ojos. Buenos días, dijo el juez mientras revisaba los expedientes. Estamos aquí para evaluar la solicitud de tutela presentada por el señor Valentín Méndez sobre su madre, la señora Hortensia Méndez. El abogado de Valentín se puso de pie. Era un hombre joven, nervioso, que claramente no sabía en qué lío se había metido. Su señoría, mi cliente solicita la tutela de su madre debido a su evidente deterioro mental. Como pueden ver en el expediente, tenemos un certificado médico y testimonios de vecinos que confirman el estado de confusión y agresividad de la señora. Muy bien. Señor Rafael, ¿cuál es la posición de su clienta?
Rafael se levantó con la confianza de un abogado que sabía que tenía todas las cartas ganadoras. Su señoría, mi clienta se opone rotundamente a esta solicitud porque está basada en documentos falsificados y testimonios mentirosos. Tenemos evidencia contundente de que esto es un fraude orquestado para despojar a la señora Hortensia de sus derechos y su dinero. El juez levantó una ceja. ¿Documentos falsificados? Esa es una acusación muy seria. Sí, su señoría. El certificado médico está firmado por el doctor Mauricio Herrera, quien murió hace 3 años en un accidente automovilístico. Aquí está el certificado de defunción del doctor. El silencio en la sala fue absoluto. Pude escuchar a Valentín tragando saliva nerviosamente detrás de mí. Además, continuó Rafael, los 3 vecinos que presentaron testimonios mintieron bajo juramento. Roberto Vázquez dice que encontró a mi clienta desorientada el día jueves, pero ese día estaba de vacaciones en Acapulco. Aquí están las pruebas fotográficas con fecha y geolocalización. El juez tomó las fotografías y las examinó cuidadosamente. Su expresión se volvía más severa con cada evidencia que revisaba. Carmen Delgado afirma que vio a la señora Hortensia comportándose de manera extraña el martes a las 3 de la tarde, pero mi clienta estaba en la clínica dental en ese momento. Aquí está el comprobante médico. Y Esperanza Morales dice que la encontró llorando y perdida el jueves, pero la señora Hortensia estuvo toda la tarde con su nieta haciendo un proyecto escolar. Tenemos 3 testigos independientes que las vieron juntas. El abogado de Valentín se había puesto pálido. Su señoría, debe haber algún malentendido. Malentendido. El juez lo miró con ojos de acero. ¿Está usted sugiriendo que la muerte de un doctor y las vacaciones documentadas de un testigo son malentendidos? Rafael continuó con su presentación implacable. Pero eso no es todo, su señoría. También tenemos evidencia de robo financiero sistemático. Durante 3 años, el hijo de mi clienta ha estado usando la pensión de su madre para pagar sus deudas personales sin autorización. Mostró los estados de cuenta bancarios con todos los gastos marcados en amarillo. Pagos de tarjetas de crédito, cuotas de automóviles, tratamientos de belleza, compras de lujo. Más de $20,000 de la pensión de la señora Hortensia han sido desviados ilegalmente. ¿La señora Hortensia autorizó estos gastos?, preguntó el juez. Me puse de pie lentamente. No, su señoría. Jamás autoricé que usaran mi dinero para pagar las deudas de mi hijo. Ni siquiera sabía que tenían tantas deudas. El juez me miró directamente. Señora Hortensia, ¿cómo se siente usted mentalmente? ¿Considera que necesita un tutor? Su señoría, me siento perfectamente lúcida. Para probarlo, me sometí voluntariamente a una evaluación psicológica completa con el doctor Mendoza, un especialista reconocido. Rafael entregó el reporte médico. Como puede ver, su señoría, la señora Hortensia obtuvo resultados excelentes en todas las pruebas cognitivas. No hay ninguna evidencia de demencia o deterioro mental. El juez leyó el reporte en silencio mientras la tensión en la sala crecía como una tormenta eléctrica. Cuando terminó, su expresión era de indignación apenas contenida. Señor Valentín Méndez, póngase de pie. Valentín se levantó tembloroso. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que había planeado robarme mi libertad. ¿Tiene usted algo que decir en su defensa ante estas evidencias? Su señoría, nosotros, solo queríamos lo mejor para mi madre. ¿Lo mejor? ¿Internarla con documentos falsos era lo mejor? ¿Robar su pensión era lo mejor? ¿Mentir sobre su salud mental era lo mejor? Valentín no pudo responder. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ya no me generaban compasión. Eran las lágrimas de un criminal atrapado, no de un hijo arrepentido. Señora Hortensia, me dijo el juez con una voz más suave, ¿qué desea hacer usted ahora? Me puse de pie y respiré profundo. Este era el momento que había estado esperando durante semanas. Su señoría, quiero que se rechace completamente la solicitud de tutela. Quiero que se procese criminalmente a mi hijo, a su esposa, y a los 3 vecinos por falsificación de documentos y fraude. Y quiero recuperar todo el dinero que me robaron. Y su relación con su familia. Mi relación con mi familia terminó el día que decidieron tratarme como un objeto en lugar de como una persona.
Tengo una nieta maravillosa que espero que no haya sido contaminada por la codicia de sus padres. Con ella mantendré contacto. Con los demás, no quiero volver a tener nada que ver. El juez golpeó su martillo con autoridad. Se rechaza la solicitud de tutela por estar basada en documentos fraudulentos y testimonios falsos. Ordeno una investigación criminal inmediata contra todos los involucrados en este fraude. La señora Hortensia Méndez mantiene todos sus derechos civiles y su libertad completa. Además, continuó el juez con voz severa, ordeno que se congelen todas las cuentas bancarias del señor Valentín Méndez hasta determinar el monto exacto del dinero robado y proceder con la restitución correspondiente. Cuando salimos del juzgado, Rafael me abrazó con orgullo. Hortensia, fue una victoria completa. No solo mantuviste tu libertad, lograste que se haga justicia. Miré hacia atrás y vi a Valentín y Beatriz saliendo del edificio con sus abogados. Parecían dos fantasmas, completamente derrotados. Valentín me miró por última vez con ojos suplicantes, pero yo ya no tenía nada que darle. Había gastado todo mi amor maternal en un hijo que resultó ser un extraño. Rafael, ¿cuánto tiempo tardarán en procesar el caso criminal? Unos meses, pero con toda esta evidencia, es casi seguro que van a recibir sentencias de prisión. El fraude documentado y el abuso financiero a un adulto mayor son delitos graves. Caminé hacia la parada del autobús con una sensación extraña en el pecho. No era alegría exactamente, pero tampoco tristeza. Era algo más profundo, la satisfacción de haber peleado por mi dignidad y haber ganado. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. 6 meses después, estaba sentada en el pequeño balcón de mi nuevo apartamento, observando el atardecer mientras bebía café recién hecho en mi taza favorita. Era un lugar modesto pero acogedor, una sala, una cocina, un dormitorio y un baño completo. Todo mío. Todo pagado con mi dinero recuperado y mi pensión que ahora nadie más podía tocar. La vista desde el tercer piso me permitía ver el parque donde los niños jugaban por las tardes y las parejas de ancianos caminaban tomados de la mano. Había algo profundamente sanador en observar la vida cotidiana de personas que no me habían traicionado, que no conocían mi historia, que me veían simplemente como la señora Hortensia del apartamento 3B. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos. Ya sabía quién era. Venía todos los sábados a la misma hora desde hace 2 meses. ¡Abuela! Ángela me abrazó con la misma ternura de siempre, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Una madurez prematura que me dolía reconocer. Los escándalos familiares tienen esa manera cruel de robarles la inocencia a los niños. Hola, mi niña preciosa. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien. Mamá está trabajando en una tienda de ropa ahora. Papá. Bueno, ya sabes. Sí, sabía. Valentín estaba cumpliendo una sentencia de 2 años de prisión por fraude y abuso financiero a un adulto mayor. Beatriz había recibido libertad condicional y servicios comunitarios, pero había tenido que vender su auto y mudarse a un apartamento pequeño. Los vecinos mentirosos también habían enfrentado cargos por perjurio. ¿Y cómo estás tú con todo esto? Ángela se sentó en el sofá que había comprado con mis propios ahorros, un sofá color verde menta que nadie más podía prohibirme usar. Al principio estaba muy enojada contigo. Pensé que habías destruido mi familia. Sus palabras me dolieron, pero las había estado esperando. Era natural que una adolescente culpara al adulto que había desencadenado el colapso de su mundo conocido. ¿Y ahora qué piensas? Ahora entiendo que tú no destruiste nada. Ellos ya lo habían destruido con sus mentiras. Tú solo hiciste que la verdad saliera a la luz. Me acerqué a ella y le tomé las manos. Eran las mismas manos delicadas que recordaba desde que era pequeña, pero ahora había una fuerza diferente en ellas. Ángela, sé que esto ha sido muy difícil para ti. Sé que perdiste la casa grande, la escuela privada, las clases de piano. Pero gané algo más importante, abuela. ¿Qué ganaste? Gané una abuela que me enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse. Gané el conocimiento de que la dignidad vale más que el dinero. Y gané la seguridad de que, sin importar lo que pase, siempre tendré un lugar donde el amor es real. Las lágrimas corrieron por mis mejillas. Esta niña de 16 años había aprendido lecciones que algunos adultos nunca logran comprender.
¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, continuó Ángela. ¿Qué? Que ahora entiendo por qué siempre fuiste mi persona favorita en esa casa. Incluso cuando era pequeña, algo dentro de mí sabía que eras la única genuina, la única que me amaba sin condiciones. Preparé la cena para las dos, pollo en salsa verde con arroz, exactamente como le gustaba. Mientras comíamos, Ángela me contó sobre su nueva escuela pública, sobre los amigos que había hecho, sobre cómo había descubierto que no necesitaba lujos para ser feliz. ¿Sabes qué quiero estudiar cuando termine la preparatoria?, me preguntó. ¿Qué? Trabajo social. Quiero ayudar a personas mayores que están siendo abusadas por sus familias. Quiero ser la voz que tú no tuviste durante tanto tiempo. Mi corazón se llenó de un orgullo que no había sentido en años. De toda la tragedia, de toda la traición, había surgido algo hermoso. Una joven con un propósito noble, fortalecida por la adversidad en lugar de destruida por ella. Después de la cena, salimos a caminar por el parque. Era una tradición que habíamos desarrollado: caminar, platicar, simplemente disfrutar la compañía mutua sin las tensiones tóxicas que habían envenenado nuestra relación cuando vivíamos bajo el mismo techo que sus padres. Abuela, ¿alguna vez los perdonarás? La pregunta que había estado esperando durante meses. La pregunta que me hacía a mí misma todas las noches antes de dormir. Ángela, el perdón es algo complicado. No es un interruptor que puedes prender o apagar a voluntad. Pero ¿crees que algún día podrás? Creo que algún día podré perdonar lo que me hicieron a mí. Pero no sé si podré perdonar lo que te hicieron a ti. A mí. Pero ellos nunca me hicieron nada malo directamente. Te mintieron durante años sobre quién era yo realmente. Te hicieron creer que tu abuela era una carga, una anciana problemática que había que tolerar. Te robaron años de una relación genuina conmigo porque necesitabas permiso de ellos para amarme abiertamente. Nos sentamos en una banca frente a la fuente del parque. Las luces nocturnas creaban reflejos dorados en el agua, y el sonido suave nos envolvía en una burbuja de paz. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo?, le dije. ¿Qué? Que durante 3 años creí que me estaba volviendo invisible, que mi vida ya no tenía valor, que era exactamente la carga que ellos decían que era. Casi me convencieron de que merecía ser tratada como un objeto. Pero no lo eras. No, no lo era. Era una mujer de 65 años con una mente aguda, una historia rica, experiencias valiosas y amor para dar. Era una persona que merecía respeto, no porque fuera perfecta, sino porque era humana. Ángela se recostó contra mi hombro como cuando era pequeña. ¿Estás feliz ahora, abuela? Miré a mi alrededor. El parque tranquilo, las familias paseando, el sonido de la fuente, mi nieta acurrucada contra mí por elección propia y no por obligación familiar. Sí, mi niña. Estoy feliz. No de la manera que pensé que sería feliz a los 65 años, pero estoy en paz conmigo misma. ¿Y qué planes tienes? Muchos planes. Quiero tomar clases de pintura, aprender a usar una computadora, tal vez escribir mis memorias. Quiero viajar a lugares que nunca pude visitar cuando estaba criando a tu papá. ¿En serio vas a escribir tus memorias? ¿Por qué no? Tengo una historia interesante que contar. Una historia sobre una mujer que perdió su dignidad gota a gota, pero que encontró la fuerza para recuperarla cuando todo parecía perdido. Cuando regresamos al apartamento, ayudé a Ángela con su tarea de historia. Mientras la veía concentrarse en sus libros, me di cuenta de que esta era exactamente la vida que había estado buscando sin saberlo. Una vida donde mis días tenían propósito, donde mi amor era valorado, donde mi experiencia era respetada. Abuela, ¿puedo quedarme a dormir? Por supuesto, mi amor. Esa noche, mientras Ángela dormía en el sofacama que había comprado especialmente para sus visitas, me quedé despierta en mi habitación reflexionando sobre el camino recorrido. Había perdido un hijo, pero había recuperado mi dignidad. Había perdido una familia, pero había ganado mi libertad. Había perdido una casa, pero había encontrado un hogar. Y lo más importante, había demostrado que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para pelear por lo que es justo, para recordar tu propio valor. Porque al final, no es la pensión ni la casa lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, de defender tu dignidad cuando todos esperan que te rindas, de encontrar amor verdadero en medio del caos. Y esa capacidad,
Nadie te la puede robar jamás.